Y mientras estoy caminando por el parque ahora y todo este día estuve reflexionando desde la mañana sobre el deseo, los deseos que vienen a mi mente, a mi corazón, que todos tenemos, ¿no? Y bueno, podemos decir, la conciencia no nos reprocha por los deseos cuando son buenos, cuando son legítimos. Entonces es como que le damos rienda suelta a la imaginación de aquellas cosas que anhelamos, que queremos, que imaginamos, que soñamos, soñar despiertos. El sueño estando despierto es una imaginación que nosotros como que anhelamos algo y ya nos imaginamos todo cómo va a ser, cómo conseguirlo, cuando lo tenemos, qué vamos a hacer. Y bueno, hacemos toda la película, proyectamos hacia el futuro. Y es bueno, es saludable, es parte de nuestra naturaleza humana, esa imaginación. Pero a lo largo de la vida me di cuenta que muchas veces, hablando de deseos buenos, legítimos, que en principio parecen buenos, por eso es que nuestra conciencia no nos reprocha ni reclama, ni nos alerta, uy, ¿qué estás deseando? O esto es dañino, o esto daña tu vida o daña al prójimo, no está a favor de tu crecimiento. No, porque son deseos de cosas necesarias y buenas. Pero mientras hoy estaba caminando a la mañana y orando, vino un deseo. Y inmediatamente dije, Señor, yo voy a confiar en tu deseo para mi vida. Porque muchos deseos que tuve, luego imaginarme, hacerme una proyección. Después sí oraba, pero ya mi deseo ya estaba como disparado, ¿no? Y muchas cosas no se cumplieron, muchas cosas que sí se cumplieron y pensé, ¿para qué se cumplieron? Y a esta altura de mi vida me doy cuenta qué importante vivir y estar en esa comunión con el deseo de Dios. No nos va, es decir, a anular, no nos va a bloquear nuestra personalidad, nuestro deseo, sino que va a tener en cuenta, como dice su palabra, deleítate, alegrate en el Señor, búscalo con todo el corazón, confía en Él. Y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Es decir, que si Dios toma en cuenta nuestros deseos, Él es considerado, es amoroso, y Él ve lo que necesitamos, que nos va a hacer bien, no solamente lo que queremos y que después puede ser una gran frustración en nuestra vida, que lamentamos haberlo deseado y haberlo obtenido, ¿no? Qué importante que el Señor ya ve por adelantado y Él va a considerar todas las cosas que nos van a bendecir mucho más de lo que nosotros planeamos, porque a veces nuestro deseo está en base a experiencias o a cosas que nos imaginamos con nuestra limitación solamente, y Dios tiene una mirada mucho más profunda alrededor nuestro, dentro nuestro y en el futuro nuestro. Entonces yo ahora realmente con todo mi corazón le digo, Señor, móstrame tu deseo, porque tu deseo va a ser perfeccionado, va a tener que ver con lo que yo necesito, con lo que yo anhelo, con lo que me va a bendecir. Vos lo tenés en cuenta, pero va a ser mucho mejor de lo que yo me imagino y a veces me falta en mi imaginación o me sobra algo que no me va a servir y me falta algo que realmente va a ser de mucha bendición para mí. Y qué importante que es rendir, que es llevar al altar del Señor, delante de Él. Nuestro deseo es la forma de deleitarnos, de confiar
que Él lo va a hacer y nos va a conceder, porque dice que Él nos concede, que todo lo que pedimos creyendo, si lo pedimos en su voluntad, porque si pedimos mal no nos va a dar, y mejor que sea así, ¿no? Y si no pedimos directamente tampoco, porque quiere decir que no hay demasiado interés ni confianza en Él. En el deseo hay como un encuadre espiritual para que sea realmente de bendición. Primero es pedir. Y mientras pedimos, decirle, Señor, es tu voluntad, es para bien, o esto hay algo que no estoy viendo y luego me va a perjudicar, no me va a servir. Entonces pedir de acuerdo a su voluntad, pedir para ser edificados, para su gloria. Todo lo que es para su gloria no significa que nos anulamos nosotros y nos sacrificamos, no, sino que cuando es para su gloria, los primeros que somos súper bendecidos y edificados y prosperados en lo espiritual, y por consiguiente eso deriva en todas las cosas, en una edificación y prosperidad en todas las cosas, como dice la palabra. Yo deseo, dice Dios, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, en lo interior, lo espiritual, ¿no? Nuestra construcción, nuestra autocultivación personal con el Señor, y así deriva esa edificación en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando decimos que sea para tu gloria, no significa que yo me sacrifico y dejo todo lo que me va a hacer feliz. Al contrario, voy a renunciar a cosas que son como una apariencia de felicidad, confiando que el Señor me va a librar de muchas frustraciones, trastornos, de muchas ilusiones que van a terminar en desilusión y en dolor. Y bueno, el Señor quiere ayudarnos y guiarnos, pero si anticipadamente podemos poner nuestro deseo y decir, Señor, yo veo que necesito esto, o me parece que yo necesito esto, cuánto me gusta esto, de esta manera, ¿no? ¿Qué te parece, Señor? ¿Cómo lo ves para mí? ¿Te parece que es el tiempo? ¿Cuándo sea el tiempo? ¿De qué manera? ¿Cómo podés guiarme, Señor? Abrime los ojos espirituales para ver como vos ves, para medir las cosas con tu medida, para imaginar con la mente de Cristo, porque si no, nos desbordamos en muchas cosas que luego se desperdician o que son inalcanzables en la práctica, pero el Señor nos lleva por un camino y nuestro deseo, nuestro anhelo está en Él, nos lleva por el camino de la realización, de la posibilidad. Quizá vamos a atravesar varias etapas, no va a ser inmediato. Por eso es importantísimo, fundamental y urgente, podría decir, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y deleitarnos en Él, porque esos procesos van a abrir puertas luego y se van a ir supliendo por añadidura todas nuestras necesidades, pero en su momento, porque primero necesitamos todo ese aprendizaje, esos cambios en nuestra vida para disfrutar lo que pedimos, porque muchas veces está ese exceso de dopamina, de motivación de desear, ¿no? Exceso de dopamina, desear, pero cuando se llega, tal vez no se disfruta, y eso es muy nocivo para nuestra vida. Se llega al objetivo y no se disfruta porque realmente no era algo que era para nosotros. Tenemos la capacidad, la habilidad, la inteligencia, nos esforzamos, perseveramos y tenemos muchas virtudes, pero mal enfocadas en un deseo que llegamos y que después nos sentimos infelices.
Y eso tiene que ver con personas, tiene que ver con cosas, con posesiones materiales y con relaciones. Y es muy frustrante porque es como que no podemos disfrutar de las cosas que tenemos. Y eso nos hace infelices, y las personas que viven de esa manera son muy infelices. Podríamos decir, bueno, ser infeliz es no alcanzar lo que se desea, no alcanzar los deseos porque son inadecuados, porque no los pedimos, porque no somos guiados por Dios, por eso no los alcanzamos. Es muy frustrante y nos habla de hacer cambios y de cambiar métodos que están muy fallidos, muy inservibles en nuestra vida, ¿no? Y empezar a planear, a trabajar con el Señor en una interrelación de amor, de amistad, de confianza. Pero no sé qué es más horrible y más feo, si no alcanzar las metas por falta de interaccionar con el Señor y ser autosuficientes, ¿no? Y nuestra limitación siempre nos lleva a que se nos cierren las puertas y tantas cosas, y que tal vez el Señor quisiera que lleguemos y lo alcancemos, y tiene la forma, tiene el camino, tiene el método, y nosotros seguimos el nuestro, y hay una forma que Él nos quiere hacer llegar y nosotros no lo escuchamos. Bueno, es muy frustrante, pero otra cosa muy frustrante es alcanzar las metas por nuestra cuenta y darnos cuenta que no nos sirve, que no nos llena, que necesitamos algo más, algo más, algo más. Hay personas que están siempre en una ansiosa inquietud y con nuevos desafíos hasta que se les acaban los desafíos, no pueden más. Como el que llega al Everest, ¿no? Y después, si no murió en el intento, y después, ¿qué va a hacer más? ¿A dónde va a subir? Entonces arriesga su vida y corre riesgos grandísimos porque no disfruta los logros. Y es verdad que con el Señor siempre tenemos motivación de crecer, de avanzar, de algo más, pero disfrutando y gozándonos y agradeciendo lo que Él nos va dando y realmente usándolo, sintiéndonos satisfechos de usarlo para beneficio nuestro, de los que nos rodean y para gloria de Dios. Así que qué bueno que nuestro deseo, que es ese anhelo, realmente una necesidad, no nos lleve a una ansiosa inquietud, sino a ponerlo y a no ponerlo en las manos de Dios para decir, bueno, arreglate, Señor, sino a trabajarlo, a desarrollarlo juntamente con el Señor, interactuando con Él. ¿Qué te parece este deseo, Señor? ¿Te parece legítimo? ¿Te parece que me va a ser de bendición? ¿O va a ser un fiasco, una frustración para mi vida y me voy a arrepentir de haberlo deseado? ¿Cómo lo ves? Confirmame, mostrame el camino. Ahora, orar y pedirle al Señor es genial, es buenísimo, es lo que Dios quiere. No es una obligación, es un privilegio. No es que estamos haciendo, un gran sacrificio porque estamos orando, no nos mandamos solos a hacer las cosas, sino que estamos teniendo el gran privilegio de ir al trono de la gracia y que el Señor nos reciba. Y para tener ese gran privilegio tenemos que estar habilitados, tener esa gracia de estar en amistad con el Señor, porque no podemos ir por interés, por un interés egoísta y ocasional. Cuando quiero algo, ahí voy a orar, si no me olvido del Señor. Eso es una amistad muy, muy falsa, deshonesta, no sincera, sino que lo que nos habilita de entrar al trono de la gracia es estar en comunión siempre, en todo momento, triste, alegre, en las buenas, en las malas, caminar con Cristo porque lo amamos, no porque
lo necesitamos solamente, porque claro, todo el mundo lo necesita, todos, hasta el más incrédulo cuando está en apuro pide oración. Hasta hay personas que se ponen a ayunar cuando quieren conseguir algo, que les vaya bien en el negocio. Es como que quieren usar al Señor como otros en el mundo. Van al curandero, van a hacer algunos pactos por ahí que les va a traer maldición a su vida para conseguir cosas de forma oculta, oscura. Bueno, gracias a Dios que los cristianos no hacemos eso y nos apartamos de eso tan destructivo. Pero a veces nuestra forma de comportarnos con el Señor es muy desconsiderada, porque pensamos que como somos hijos de Dios, vamos a ir al Señor cuando nosotros necesitamos. Nos olvidamos desde que nos despertamos, adorarlo, glorificarlo, bendecirlo, reconocer su amor, aún en las pruebas, en las luchas, no estar enojados, resentidos, ¿por qué me pasa esto? Sino darle gracias porque todo va a ser para bien, porque Él está con nosotros, porque Él nos va a mostrar en qué nos quiere perfeccionar, en qué nos quiere librar de otras cosas, por eso nos está haciendo pasar por esa aflicción, ¿no? Para que podamos ver espiritualmente, ser más sabios y crecer y ser más bendecidos por Él. Entonces, en las buenas, en las malas, son todas buenas para nosotros con el Señor. No se desperdicia nada, todo lo podemos en Cristo. Entonces, claro, cuando vamos con nuestro deseo, el Señor nos abre los brazos, porque nosotros escuchamos su deseo. Cuando decimos, Señor, ¿cómo me querés bendecir este día? ¿Qué querés que yo haga? Dame tu pensamiento. ¿Cómo sigo con este proyecto? ¿Cómo, Señor, ayúdame a cruzarme con las personas apropiadas? No solo para que me bendigan a mí, sino para que yo bendecir, edificar. Que este día sea guiado en tu propósito, aún en las cosas que parecen desagradables. Yo pueda ver tu mano y tu voluntad en mi vida. Claro, cuando nosotros estamos atentos a Él, a su deseo, a su voluntad, que nos va a traer mucho crecimiento y bendición, y cuando miremos para atrás vamos a decir, uy, yo quizá tiempo atrás, cuando era más inmadura, estas cosas me hubieran parecido desagradables, las iba a querer evitar, pero ahora confiando y atravesando con el Señor y haciendo su voluntad y estando atenta y siendo paciente en lo que Él me enseña, veo qué bendición y qué gozo que me da lo que pude rescatar, lo que pude ganar espiritualmente y después en las demás áreas por estar en su voluntad. Y claro, cuando estamos de esa manera y vamos a Él con nuestro deseo, Él nos abre los brazos, porque somos leales, porque somos sinceros, porque tenemos esa relación, esa comunión de amistad. Por eso el Señor dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si están en mi voluntad, son mis amigos. ¿Qué significa? Que ustedes pueden venir también y pedirme y decirme todo lo que sienten, lo que les pasa, lo que anhelan. Y yo también les voy a responder, porque si ustedes hacen mi voluntad, yo les voy a responder a todas sus inquietudes y les voy a mostrar qué es lo bueno y qué es lo que les conviene y lo que no. Así que qué bueno que seamos súper honestos, sinceros, leales. Y la verdad que si lo aprendemos a hacer con el Señor, lo vamos a hacer con nosotros mismos, auténticos, leales, no negar las cosas, comprendernos, querernos, corregirnos con amor. Y así nuestro ser querido, a nuestro prójimo, lo vamos a tratar de esa manera y nuestro entorno va a cambiar, nosotros vamos a cambiar. El inicio de todo es nuestra relación con Cristo. Luego cambia nuestro interior y luego
cambia nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos con los demás. Es modificado todo en nuestra vida, se va modificando cuando dejamos ese egoísmo y ese capricho y miramos el deseo de Dios, Él mira el nuestro. Y así aprendemos a ver el deseo de los demás, también a ser amorosos y considerados. A la vez, no nos sentimos como obligados y culpables de concedérselos aquello que no va a ser de bendición y que vemos que Dios no abre la puerta, no nos desesperamos para ir a abrirle nosotros, porque aprendemos a tener el carácter de Cristo. Y así aprendemos a tratar mejor a los demás, y a veces tratar bien a las personas que amamos es no darle todo lo que quieren, porque alimentamos su egocentrismo, su altivez, su capricho. Y bueno, cuando entendemos que Dios no nos alimenta eso a nosotros, sino que realmente nos da lo mejor, nosotros somos amorosos, equilibrados, pero también maduros en la forma de conceder los deseos a los demás. Somos guiados por Dios aún para eso, y eso también nos ayuda a ser instrumentos de madurez hacia los demás, pero tiene que empezar por nosotros, porque a veces somos muy rápidos en reprochar los errores, la inmadurez de los demás, y nos miran, y algunos por respeto no nos dicen: ¿y vos, que sos más impaciente, caprichosa, que si no se te da lo que vos querés en el momento, te enojás? O por la actitud y el gesto ya vemos que sos egocéntrica y bueno, y querés que se te conceda al momento lo que se te ocurre, y bueno, todo eso. Y a veces somos así, pero qué rápido que queremos enseñarle al otro, y como somos expertos maestros para el otro. Y a veces somos maestros para el Señor, diciendo: Señor, vos me tenés que dar, porque, bueno, dice tu palabra, tal cosa, y agarramos todos los versículos, porque somos súper hábiles, inteligentes para eso, ¿no? A medias agarramos toda la palabra de las promesas de Dios y estas promesas, y nos deleitamos y nos convencemos y alimentamos la ilusión de que Dios me va a dar, porque dice su palabra y dice su promesa, que me va a conceder, que me va a dar esto, que me va a dar lo otro, pero no nos paramos a decir: pero esto tiene una otra parte, una contraparte, porque si no es como una mesa de 4 patas que le falta una, se cae y nunca sostiene las cosas, ¿no? Y así a veces nuestros deseos son así, como una mesa que le falta alguna pata, 1 o 2 patas, porque nada se sostiene, porque nosotros queremos, pedimos, exigimos, reclamamos a Dios, a los demás, pero no vemos la otra parte, de que si nosotros estamos en condiciones espirituales de madurez para pedir, y eso corresponde a la gracia de Dios, porque Dios no nos va a dar algo que no estamos en condiciones para recibirlo, porque nos está malcriando, y Dios no malcría a nadie, y tampoco tiene lástima, porque nos hagamos los víctimas y pobrecito, y como sufrimos, y bueno, sufrimos por algo, y si seguimos victimizándonos siempre vamos a seguir sufriendo por lo mismo. Tiene un propósito, el cambio, la transformación, el ser conscientes de que nosotros somos responsables de lo que nos pasa muchas veces, y tenemos que saber que Dios no tiene lástima de nadie, porque si no, si tuviera lástima, malcriaría, y Él no malcría a nadie, dañaría. Él tiene compasión, y la compasión tiene que ver con que nosotros demos, si damos un paso en lo poquito que podemos y entendemos, Él da 2. Acérquense, dice, al Señor, y Él se acercará a ustedes. Ustedes, los de doble ánimo, dice, limpien sus corazones y sean estables y tomen una decisión, dice la palabra, y acérquense. Y Él se va a acercar.
Nosotros queremos andar corriendo con nuestros caprichos, con nuestras ideas, con nuestros deseos infundados, deseos así volátiles que tenemos, y que Dios ande corriendo atrás nuestro, si no ya nos enojamos y le reclamamos y nos victimizamos. Y bueno, perdemos tiempo hasta que nos damos cuenta que eso no sirvió de nada y que fue toda una pérdida de tiempo. Y es tan lamentable perder el tiempo porque es una de las cosas más valiosas que tenemos, ¿no? Por eso dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos y no perdamos ninguna enseñanza es como subir un escalón cada momento, en vez de estar dando vueltas ahí en la planta baja y rezongando porque no anda el ascensor y nos pasamos todo el día ahí, nos agotamos, pasamos hambre, frío, calor. ¿Por qué no subimos escalón a escalón? Y vamos a llegar y vamos a estar bien y vamos a recibir esa mesa llena de bendiciones que nos espera en el tercer piso, por ejemplo, o en el cuarto. Subir y dejar de dar vueltas quejándonos y haciéndonos los víctimas en diferentes cosas de la vida que nos pasan, ¿no? Y como que es injusto todo y entonces ya tenemos derecho a ponernos mal. Y bueno, actuamos de esa manera hacia nosotros y nos auto-victimizamos y tenemos lástima de nosotros, entonces ya tenemos bronca y enojo a los que no nos dan lo que queremos. Y después al último nos sentimos una miseria porque decimos, si me siento así es porque no sirvo. Y bueno, y todo es un círculo vicioso, contaminado y asfixiante, que tenemos que tomar la decisión de salir de eso, porque Dios no tiene lástima de nadie. Si somos valientes, confiamos en Él, Él nos va a dar fuerza para todo. Nada vamos a tener que hacer con nuestra fuerza sacrificada y dando toda nuestra vida y nuestra sangre como héroes. Esas son ideas locas que tenemos a veces de víctimas, ¿no? Tenemos que sacarnos de la cabeza. Él nos va a ayudar en todo. Cuando nos decidimos a hacer su voluntad y a cumplir su deseo, Él nos va a fortalecer, dar sabiduría, dar la fuerza, abrir la puerta, preparar las personas y nos va a sorprender. Así que no nos quedemos dando vuelta en la victimización que nos arruina internamente, que arruina nuestra relación con el Señor y con los demás. Porque después no nos gusta cuando otro se victimiza. Uy, cómo nos molesta. Cuando no pone su parte, cuando está esperando que todos le den y si no está enojado. Y eso hacemos lo mismo nosotros a veces de forma muy, muy camuflada, como muy cuidadosa, de una forma muy sutil, que no sea como un niño que se tira al suelo, ¿no? Y hace un berrinche, pero lo hacemos de una manera muy sutil para cumplir nuestro deseo. Y claro, si no lo logramos, frustración, depre, bajón, desganos, desánimo interno hacia los demás y ese estado distímico, de distimia, que no es depresión, pero es estar siempre desconformes de todo. Y siempre cada cosa es una excusa para quejarse, para lamentarse, para ponerse mal, para demostrar lo que merecemos y no recibimos. Y a lo último estamos enojados con nosotros mismos y chinchudos, como decimos, ¿no? Todo es gris y con todas esas actitudes es como que tapamos, es como un velo ahí como oscuro que no deja pasar la luz, la claridad, la bendición, la sabiduría, la guía del Señor, que su deseo para nuestra vida es lo más precioso, que nos va a sorprender grandemente porque Él tiene en cuenta todo, nuestra necesidad, nuestra personalidad, nuestros sueños y anhelos, nuestras capacidades, lo que aún necesitamos, lo que ya tenemos, por ahí no nos alcanza y tenemos que perfeccionar todo Él tiene en cuenta y el deseo de Él es ultra, súper, más completo de nuestro pequeño deseo pobre ahí que pensamos que nosotros nomás sabemos lo que queremos y lo que deseamos, como el que dice,
el que sufre en silencio, el que ama en silencio, Él nomás sabe que sufre. No, Dios sabe mucho más. Nuestro dolor, nuestra necesidad. Y Él es poderoso y grande. Si lo ponemos a Él, lo integramos a nuestra vida con amor, lo honramos de esa manera, Él va a trabajar con nosotros de una forma espectacular para que ese deseo, que si fuera por nosotros, va a quedar ahí, apenas se va a cumplir, a duras penas, o no se va a cumplir, o si se cumple, se va a cumplir de una manera que no nos satisfaga, pero Él se va a encargar de que sea completo. Él nos va a dar mucho más de lo que pedimos y entendemos, pero según el poder que actúa en nosotros, dice, es decir, no así porque pedimos nomás, y pedimos y como pedigüeños inmaduros y exigentes, sino en una interacción con Él. ¿Por qué no empezamos en ese camino y ya dejamos de perder el tiempo, ¿no? Eso es lo que me digo a mí misma y animo a todos y a cada uno. Y es re importante, fundamental, algo que no nos gusta, la espera, el atravesar las etapas, el paso a paso, nos fastidia, nos impacienta y valoramos, nos damos cuenta del valor inmenso de atravesar todo ese tiempo, ¿no?, de desarrollo. Recién después de mucho tiempo, cuando vemos la gran utilidad, el gran beneficio de hacerlo. ¿Qué pasa cuando no esperamos y queremos que ya se cumpla nuestro deseo? Y cuando se dice el tiempo de Dios es como que nos asusta porque decimos, uy, ¿cuándo será que Dios va a querer? Muchas veces aceleramos y entonces puede ser que no lleguemos a lo que queremos por esa aceleración y no tenemos la capacidad que nos va a dar el proceso de ir caminando con Dios, de ir viendo, de ir aprendiendo, de ir decepcionándonos de algunas cosas, descartando lo que nos sirve. Bueno, muchas cosas nos van a ir capacitando para llegar a esa meta de una forma óptima, podríamos decir al 100% y no apenas, ¿no? Porque otra cosa sería llegar y no poderlo sostener, porque no pasamos ese tiempo de capacitación, de preparación. Quizá tuvimos la habilidad y la perseverancia, es decir, por eso hay virtudes que tenemos, pero si las usamos sin sabiduría, sin discernimiento, se desperdician después. Tienen que estar interactuando todas las virtudes y los dones de Dios en armonía, porque a veces como que cada uno de nosotros sobresalimos y nos conformamos y decimos, bueno, yo tengo este defecto, pero tengo esta gran virtud. Sí, soy impaciente, pero soy súper hábil en esto. Y como queremos justificar que nos falten cosas y no las añadimos y después nos resultan en perjuicio. Nos resulta que nos socavan y nos arruinan esas cosas que nos faltan. Son pocitos donde tropezamos y caemos y nos golpeamos y nos atrasamos. Tal vez exaltamos algunas virtudes que tenemos y no desarrollamos y no trabajamos en las debilidades que tenemos, que se pueden transformar en una fortaleza tremenda, increíble con el Señor, justamente al tener esa debilidad en Cristo, que se gloría en las debilidades, que Él le encanta, por decir, es una palabra que usamos, pero que a Él le gusta, le agrada, actuar en nuestra debilidad, porque como no podemos solas, entonces confiamos en Él y aprendemos cosas que no sabíamos, que no podíamos, y nos potencializamos más allá de nuestras capacidades humanas
y resulta que nuestras virtudes naturales, que tanto las exaltábamos, quedaron abajo de esas debilidades que fueron potencializadas por confiar en Cristo. Qué bueno que nos podamos ir equilibrando para llegar a la meta que el Señor quiere y que va a ser de gran bendición para nosotros, no quedarnos en el camino y llegar y poder sostenerlo, tener la capacidad, la fortaleza, la habilidad, la sabiduría para sostenerlo, porque algo muy tremendo es no poder sostener el logro. Es como que nos pasamos 4 años pagando un auto 0 kilómetro, por decir, y luego no nos tomamos el tiempo para aprender a manejar, para sacar la licencia, para perderle el miedo a ese, bueno, empezar a practicar y perderle el miedo al manejo. Y de repente lo tenemos y no nos animamos, y ahí está el auto 4 años más estacionado y esperando que nosotros nos preparemos, y andamos en subte, en colectivo, y tenemos que llevar cosas y tenemos que pagar remis o pedirle a alguien. Es importante que podamos pasar ese tiempo y preparación y capacitación que el Señor nos va a llevar para que cuando alcancemos eso que seguramente en el tiempo de Dios y para su gloria y para nuestra bendición va a llegar, porque Él es fiel y Él se deleita en misericordia y en darnos lo que le pedimos en el nombre de Jesús y en su voluntad, pero lo podamos sostener y aprovecharlo y disfrutarlo y desarrollarlo y multiplicarlo, y no que quede una cosa estancada ahí porque por el apuro, por la ansiedad, por el descuido de obsesionarnos con algo y no prepararnos para la bendición. La bendición va a ocupar un lugar muy importante en nuestra vida y va a necesitar de nuestro tiempo, capacitación, organización, administración de nuestra vida para que no nos desequilibre. Una bendición es como que gravita muy, pesa muy, muy grande, y nos imaginamos como cumplir el deseo, pero después, ¿qué vamos a hacer con ese deseo? Lo vamos a saber cuidar y desarrollar, y que sea realmente, que cumpla el propósito y no que se convierta en un peso para nosotros, porque no nos preparamos para eso, y eso lo podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida, en lo personal, en lo espiritual por sobre todo, en lo interaccional con otras personas, en lo laboral, en la salud, en todo.